Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en este día. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él nos concede el estar aquí, ¿verdad?, una vez más para escuchar la bendita palabra de Él que viene de su corazón para bendecirnos, darnos ánimo, darnos aliento, darnos sanidad. Dios es poderoso. Bendito sea su santo nombre. Qué bueno que ya están preparados, listos también como un servidor para transmitir la palabra y ustedes para recibirla y que quede allí guardada en sus corazones, en sus vidas. Quiero compartir en esta mañana la palabra de Dios en el libro de Efesios y vamos a meditar allá en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, y la cual nos habla acerca de una vida digna del llamado que Dios nos hace. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que nos bendiga por medio de esta palabra. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te pedimos que esta palabra que no regresa a ti vacía, haga el efecto que tú quieres, Señor, en cada vida, en cada corazón. En esta hora, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder hacia los necesitados, hacia los enfermos, hacia aquellos, Señor, afligidos. En tu santo nombre, Señor, sean restaurados, sean fortalecidos, conforme a tu voluntad. Gracias te damos de antemano, Dios. Amén. Bien, hermanos, una vida digna del llamado que Dios nos hace. ¿Cómo nosotros debemos llevar una vida digna del llamado? Como creyentes, como siervos. Hay 4 puntos que hemos analizado aquí muy importantes, y es primeramente siendo humildes, siendo amables, soportando unos a otros y siendo pacientes. La humildad, primeramente, hermano, el primer punto, siendo humildes, nos habla de la humildad, que es una actitud, la actitud de una persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y que reconoce sus debilidades y actúa sin orgullo. Esa es una persona humilde. El concepto, la actitud de una persona que no es presumida de lo que él o ella puede hacer, de porque en el ámbito espiritual tenga mucho conocimiento de la palabra, que Dios le use en gran manera, que reconoce también sus fracasos, porque debemos reconocer cuando fallamos, y también los fracasos y las debilidades que tengamos en nuestras vidas, porque tenemos debilidades, tenemos actitudes, somos aptos para muchas cosas, pero también somos débiles y debemos actuar sin orgullo. El apóstol Pablo practicó esto, hermanos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19, dice la palabra: saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El siervo de Dios había dado su vida, su entrega por la obra del Señor. En un principio no era así. En un principio era contrario a la palabra de Dios, era un perseguidor, era un injuriador, y a todos los que se decían cristianos, creyentes, pues él los seguía, los perseguía, los maltrataba y los encarcelaba. Pero cuando recibe el llamado de Dios, él entrega todo su ser al servicio de Dios y lucha para que el testimonio, la palabra, sea extendida, sea creída. La humildad está antes que la contienda. La Biblia dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
Nada hagamos y que después vaya a ser un motivo de pleito, un motivo de discusión. Nada de esa forma, nada para contiendas, nada para rechazos, amarguras en nuestros corazones que prácticamente son obras de la carne. Debemos hacer todo con humildad, con sencillez de corazón, considerando, dice la Biblia aquí en esta traducción de Reina Valera contemporánea, dice considerando a los demás como superiores a sí mismos. Esto nos lleva no a humillación, sino nos lleva a un acto de humildad, a un acto de sencillez de corazón. Porque también recordemos que a Dios no le agradan los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes, como dice la palabra del Señor en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Entonces, tenemos que aprender a ser humildes. Siendo amables. Amable significa afable, atento, cortés, afectuoso, tratable, sociable, sencillo, agradable. Nuestro Señor Jesucristo, pues era o es el ejemplo a seguir, es el prototipo. Él siempre se mostraba atento a las necesidades de las personas. Lo vemos allá sanando a aquellos que tenían enfermedades de nación, enfermedades posteriores, posesiones inclusive demoníacas, y cómo el Señor los sanaba, cómo el Señor los liberaba. También los alentaba, les enseñaba la palabra, les hablaba del reino de Dios, les enseñaba el camino correcto a seguir. También los alimentaba por medio de la palabra, porque la palabra del Señor es también alimento a nuestro espíritu. Y también físicamente, recordemos aquel milagro, ¿verdad?, hecho con tan solo 2 peces y 5 panes, alimentando a una gran multitud. Dios siempre preocupado por nosotros, nunca nos falta nada. ¿Hasta cuándo o cuándo es el día en que tú te has quedado sin comer en la familia? Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Pero vemos entonces el trato del Señor hacia las personas, la amabilidad, la cortesía, la sencillez, la sociabilidad, el agrado que representaba para las gentes. La pregunta que surge aquí, ¿qué tan amable eres tú? Otro punto es soportando los unos a los otros. Para aumentar y mantener la unidad en el espíritu, tenemos que hacer algo, hermanos. Y primeramente es que tenemos que mantener la paz. Porque la paz trae unidad. Si estamos en paz, vamos a estar siempre unidos en todos los aspectos. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros, como también Cristo nos ha aceptado a nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a hacer rechazo hacia los demás? Tenemos que soportarnos. Muchas veces criticamos, juzgamos al hermano, a la hermana, a las personas, pero mira cómo es, cómo actúa, y nosotros no nos fijamos o no nos damos cuenta de qué cosas las personas nos tienen que soportar a nosotros. Entonces, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Otro aspecto muy importante dentro de esto es no guardar rencor. Si nos enojamos, no debemos pecar. Que el enojo no dure todo el día, como dice Efesios 4:26. Porque muchas personas se disgustan, se enojan y tardan peleados allí todo el día, 2, 3 días, y eso no es correcto. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, perdone de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. El Señor nos ha perdonado tantas cosas, hermanos. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos que de una u otra manera tengan alguna falta con nosotros? Tenemos que tener una actitud perdonadora siempre. Y un último punto, siendo pacientes. Pacientes es
sinónimo de tolerante, sufrido, manso, resignado, aprendiendo del Señor. Dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La promesa de Dios. Si nosotros aprendemos del Señor en la mansedumbre, en la humildad de corazón, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Tendremos descanso para nuestras almas. Entonces, hermanos, hay que evitar, ¿verdad?, los pleitos, las discusiones, que hagamos todo sin murmuraciones, ni contiendas, ni peleas, ni pleitos. Es lo que nos muestra el Señor. Entonces, tomemos en cuenta esto, porque es lo referente a una vida digna del llamado que Dios nos hace. Bendito sea el nombre de Dios. Pongamos en práctica todas estas cuestiones, hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.